Muy buenos días. Ahora vamos a ver del bloque 3, herencia genética, el tema 3.3, herencia post-mendeliana. Las competencias a desarrollar es valorar las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencia científica. Hacer explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. Expresar ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. Y seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cada uno de los pasos que constituyen el alcance de un objetivo. Identifica las actividades que le resultan menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. Aprendizajes esperados. Ejemplifica casos de herencia postmendeliana en su entorno, reflexionando de manera crítica sobre diversas posturas. Ok. Vamos a ver primero qué es la dominancia incompleta. Este es el objetivo de este tema. A través de ejercicios que tú comprendas lo que es la dominancia incompleta y en qué casos se pueden utilizar. En realidad, muchos investigadores que siguieron trabajando con las leyes de Mendel se dieron cuenta que no todos cumplían con estas leyes. En realidad no cumplían. Si nosotros lo analizamos y vemos la segregación de gametos tal cual lo vio Mendel, todo se cumplía, tanto la primera la ley de homogeneidad como la segunda ley de la segregación de los caracteres. Porque vemos que estos alelos están dentro del cromosoma. Lo único diferente es que estos alelos no es uno dominante y otro recesivo, sino que ambos tienen cierta característica de dominar. No es que uno domine más y otro menos, sino que ambos tienen la misma fuerza y por lo tanto se expresan en igual intensidad. Entonces lo que falla con las leyes de Mendel son los caracteres genotipos, pero en realidad los principios son exactamente los mismos. Entonces veamos que si yo cruzo un alelo A1 con un alelo A2, me va a generar un heterocigoto A1, A2. Esto es exactamente igual que lo que habíamos visto. Entonces veamos cómo es el comportamiento de esta dominancia incompleta. En el ganado tenemos un alelo rojo y un alelo blanco. Si yo cruzo una hembra roja con un toro blanco, el 100% de mi descendencia, que esta es mi F1, va a ser de color rojo con blanco. Entonces, simplemente son animales que tienen manchas rojas con manchas blancas. Entonces tenemos el 100% heterocigotos y el 100% de animales mezclados. Entonces, a fin de cuentas, esto es igual, nada más que aquí no hay uno que domine, sino que los dos están expresando con igual intensidad. Vemos tanto el rojo como el blanco en el pelaje de estos bovinos. Ahora, ¿qué pasa con la segunda ley de Mendel? Si vemos, ahora sí cruzamos a los heterocigotos, es decir, dos ruanos, que el ruano se llama a los animales rojos con blanco. Si yo cruzo a dos animales ruanos, voy a tener 25% blancos, 25% rojos y 50% ruanos, que sigue siendo igual a lo que me suponía en la ley de Mendel, nada más que ahí decíamos, es que tenemos 75% dominantes, aquí no, porque quedamos que ninguno domina. Entonces, esto es igual a las frecuencias, ¿cómo se llama? Genotípicas, donde tenemos 50% heterocigotos, aquí están mis heterocigotos, 25% homocigotos dominantes y 25% homocigotos recesivos. En el fenotipo, 50% blancos con rojos, ruanos, 25% blancos y 25% rojos. Entonces veamos, aquí tenemos un animal que es obviamente más rojo que blanco, y aquí tenemos un animal que tiene el rojo con blanco más común. ¿Están de acuerdo? Entonces veamos, en algunos marcadores a nivel molecular puede ocurrir esto, veamos. Entonces aquí tenemos nuestros marcadores, nuestro ladder o escalera, donde tenemos marcador de 3 kilobases y el marcador de 2 kilobases. Vemos un padre homocigoto para el carácter 3 kilobases, un homocigoto para el carácter 2 kilobases, significa que si yo corto
el DNA de ese gen, de ese cromosoma, me va a dar una banda de 3 kilobases y otra de 2 kilobases. Pero ¿qué pasa si yo combino estos dos padres? Voy a tener que en la F1 tengo tanto el alelo del padre de 3 kilobases como el alelo de la madre de 2 kilobases. En la F2 ya tengo un 25% que tiene el carácter de 3 kilobases, 50% que son heterocigotos y un 25% con el carácter de 2 kilobases. Entonces se dan cuenta, esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de caracteres heterocigotos. Muchos de los alelos de proteínas de la leche que me hacen que tenga mayor rendimiento que cero se van a comportar de estas características utilizando pruebas moleculares. Ahora, ¿qué otro tema nos pide el temario? Ver lo que son los alelos múltiples. Ya nada más por el término múltiple. ¿A qué me suena? Más de 2. Habíamos hablado que tenemos dominante y recesivo. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué pasa si no tengo 2? Si tengo más de 2, que por ejemplo en el pelo les había comentado, en el color del cabello yo tengo negro, tengo rojo, tengo castaño, tengo rubio claro, rubio oscuro. Son muchos alelos diferentes, muchas variantes de cabello. Bueno, pues entonces cuando tenemos muchas variantes para un mismo carácter, entonces hablamos de alelos múltiples. En este caso vamos a poner de ejemplo el más conocido, el de grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos están dados por una enzima que adiciona ciertos carbohidratos a la superficie del eritrocito. Entonces veamos, si yo le adiciono N-acetil galactosamina a mi proteína precursora, entonces este individuo va a tener grupo sanguíneo A. Pero si en lugar de ponerle N-acetil galactosamina, ahora le adiciono solamente galactosa, o en este caso, N-acetil glucosamina, me va a dar grupo sanguíneo B. Pero si no le adiciono ni N-acetil galactosamina ni N-acetil glucosamina, en este caso hablamos de grupo sanguíneo O. O como lo llamamos, o más bien es la carencia de estas enzimas. Al carecer de estas dos enzimas no se le adiciona ni la galactosamina ni la glucosamina. ¿Ok? Analicemos ahora el comportamiento de los alelos múltiples. En este caso podemos analizar que una mujer con grupo sanguíneo A, homocigota, que se casa con un hombre con grupo sanguíneo O, pues obviamente solamente podrá dar un alelo A mayúscula a sus hijos, la mujer, y el hombre un solo O. Por lo tanto, toda su descendencia será heterocigota con grupo sanguíneo A, ya que el A es dominante sobre el 0. Al tener la enzima, todos los eritrocitos van a tener este carbohidrato en su superficie. Lo mismo ocurriría si hubiéramos hablado de grupo sanguíneo B. Una mujer con grupo sanguíneo B homocigota con un hombre sanguíneo O heterocigoto, el 100% de su descendencia serían B heterocigotos. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener, ahora cruzo a un individuo A con un individuo B, pero que son heterocigotos, porque tienen el alelo O? Vamos a ver. Entonces puedo tener 25% de la descendencia AB, 25% de la descendencia O. ¿De dónde sale la AB? La A de este padre y el B de esta madre. ¿De dónde sale el 0? De aquí y de aquí. ¿Están de acuerdo? Ahora, el A del padre y 0 de la madre. ¿De dónde sale el B? B de la madre y 0 del padre. Entonces, de esta forma tenemos estas combinaciones. Entonces, yo puedo tener 25% AB, 25% A, 25% B y 25% O. No necesariamente voy a tener 4 hijos, pero esas son las probabilidades que tiene una pareja que tenga estas características. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda?
Ok, entonces veamos. Si un hombre de grupo sanguíneo AB se casa con una mujer de grupo sanguíneo A0, indica cuáles son las probabilidades fenotípicas y genotípicas de la descendencia. Entonces tenemos un AB con un A0. Si los combinamos, podemos observar que yo tengo, vean, 50% de probabilidad de que sean A, 25% AB y 25% B. Pero aquí tenemos un homocigoto A, heterocigoto AB, heterocigoto A0 y heterocigoto B0. Entonces, esas son mis probabilidades. 25% AA, 25% AB, 25% A0, 25% B0, 50% A, 25% AB y 25% B. No podríamos tener ninguna probabilidad de tener un hijo con grupo sanguíneo 00 porque el padre no posee este alelo, y al no poseer este alelo es imposible que tuviéramos un hijo con grupo sanguíneo 0. Y si lo tuviéramos, pues obviamente estamos hablando de que no es hijo de este individuo. Ahora es tu turno. Veamos. En los caballos se presentan 4 tipos de alelos para el color agouti. A+, que es un claro, bayo claro, casi amarillo, un amarillo muy clarito. A, bayo, que es un café clarito. AT, café foca. Y A mayúscula, negro. ¿Por qué? Porque tienen los pelos de esta forma, con patrones de bandeo de amarillo. ¿Qué descendencia tendríamos si se cruza un animal con genotipo bayo con café foca? A ver, entonces, háganme el análisis y díganme cómo saldría la descendencia. Les doy unos minutos. Recuerda, haz tu cuadro de Punnett y analiza cuando vemos estas señales. Esta te dice que este es dominante sobre este. Ok, continuemos. Vamos a ver un ejercicio más. En los gatos el gen C controla la producción de melanina. Este gen representa o está representado por 4 alelos diferentes. Quedamos que son alelomorfos y podemos tener más de uno. ¿Están de acuerdo? C, producción del color. Y este es color negro. Negro. C mayúscula es negro. CB es recesivo con respecto al negro y me da burmés, que es un poco más oscuro en la cara, las patas y el cuerpo un poquito como color más chocolate. CS es el color siamés, que es más clarito como color, ¿cómo llamarles? Como un café más tenue en las zonas del cuerpo más calientes y negro en la cara, las patas, las orejas, que son zonas frías. CA es albino con ojo, que es blanco, pelo blanco, con ojos azules claros, y C minúscula es albino con ojos rojos. Ahora, me piden analizar el siguiente pedigrí.
Vamos a borrar estas líneas para que lo podamos ver. Ok, veamos. Tenemos entonces un gato negro. Teníamos aquí un C mayúscula. No sé cuál es su otra combinación, ¿están de acuerdo? Con un animal siamés, CS. Y aquí no conozco también la otra combinación, ¿vale? Y me genera dos negros y un burmese. Que quedamos que el burmese es más oscuro que el siamés. Entonces, ¿qué significa? Que aquí yo debo de tener necesariamente un CB. Y aquí yo tengo obviamente C mayúscula, CB. Y CS, porque este es un tonquinese. ¿Están de acuerdo? Es un tonquinese, es un color intermedio entre el siamés y el burmese. Y entonces aquí yo sé que tengo CS, ¿vale? Aquí veo, tengo un blanco con ojos azules. Entonces, si tengo un blanco con ojos azules, tengo un CA. CA. O puede ser un CA con C minúscula también, pero bueno. Aquí yo veo que tengo un burmese, entonces, ¿por qué? Porque me está saliendo de aquí el CB, CA, y aquí me aparece nuevamente el siamés, porque hereda del tonquinese, el CS y el C. Entonces ahora me pregunta, indica cuál es el genotipo de 1, este, y el 3-1. Entonces ya estamos viendo, el 1 va a tener C mayúscula CB, negro con burmese, y el siguiente será burmese con albino. Entonces hasta aquí ya vieron cómo voy haciendo mi análisis hasta obtener mis resultados. Muchos de estos tipos de ejercicios son precisamente lo que hacen los criadores de animales para obtener colores que a ellos les interesen. Ok, continuemos con la clase. Ahora vamos a revisar lo que son los alelos letales. Entendamos, ¿qué te suena eso de letal? Letal, algo que te causa ¿qué? Daño, muerte, ¿están de acuerdo? Entonces, vamos a ver alelos letales recesivos. En los alelos letales recesivos, decimos que los padres son portadores. Entonces, el padre tiene un alelo dominante, que es el alelo sano, y un alelo recesivo que porta la enfermedad. Igual ocurre con la madre. La madre tiene un alelo dominante normal y un alelo recesivo. Entonces ellos no se ven expuestos por la enfermedad, ellos están sanos, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando se juntan estas dos características? En este caso vamos a ver que tenemos un individuo homocigoto normal, dos individuos portadores de la enfermedad, pero un individuo que hereda los dos alelos anormales y que por lo tanto puede provocar la muerte de la cría. Como puede ser, por ejemplo, los niños de la burbuja. En este caso son niños que nacen sin defensas. Sus capacidades no tienen, sus leucocitos no tienen capacidad de adherirse a los patógenos y por lo tanto son susceptibles a cualquier tipo de infección.
Entonces estos niños prácticamente se mueren por cualquier cosa, por una gripe que a lo nosotros no nos hace nada, ellos se mueren de manera inmediata. Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos alelos letales recesivos. En este caso, en este ejemplo, entonces veamos, tenemos un 50% heterocigoto, 25% homocigoto recesivo, 25% homocigoto dominante, 25% en el fenotipo normal, 50% portador, que aunque es normal en apariencia, puede dar la herencia a sus hijos, y 25% recesivo letal. Incluso muchas de estas enfermedades también se pueden estar asociadas en el cáncer. Pedigris. Podemos verlo, entonces aquí tenemos dos individuos que son heterocigotos para una enfermedad letal recesiva. Tenemos un individuo normal, dos individuos portadores y un individuo que se muere. ¿Están de acuerdo? Entonces, literalmente estos individuos no sobreviven, no llegan a edad reproductiva. Tenemos otro tipo de letalidad, lo que llamamos letales dominantes en homocigosidad. Si es homocigosidad, ¿por qué en este caso no es en heterocigosidad? Porque si fuera en heterocigosidad, el solo hecho de llevar un alelo A mayúscula ya representaría la muerte del individuo. ¿Están de acuerdo? Pero generalmente estos alelos solamente son alelos letales o mortales en homocigosidad. Veamos, tenemos un heterocigoto, también aquí tengo mi heterocigoto. Cuando se junta se forma un homocigoto dominante, un heterocigoto recesivo, que este es perfectamente normal, y un individuo